Estamos estudiando la palabra del Señor y seguimos en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2, hablando de las ofrendas para los santos, ¿ok? Que no es la ofrenda que podemos dedicar a otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la mayordomía de la iglesia, de la administración del dinero de la iglesia, ¿no? Algunos, ante el claro y manifiesto robo de muchos falsos pastores, hacen o afirman que no debemos preocuparnos de qué pase con nuestras ofrendas, que lo que debemos hacer es preocuparnos de darlas y que lo que hagan con ellas los pastores serán responsables delante de Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos preocuparnos o no? ¿Debemos estar informados de saber qué se hace con las ofrendas o solamente debemos preocuparnos de darla y allá el pastor con lo que haga? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el pastor rendirá cuenta y tú lo das de corazón y ya está? Estelita. Tú dices que sí, que hay que preocuparse de a dónde va nuestro dinero, qué se hace con él. Porque nosotros lo damos con un fin. Vale, para el sostenimiento de la obra y de los santos. Hugo. ¿Estás de acuerdo con Estela también por testimonio? ¿Alguien más? Manuel. ¿Tú crees que Miguel? Lapsus. ¿Tú crees que sí por el testimonio de la iglesia también? Hay que enterarse de qué se hace con la ofrenda. Bueno, es evidente de que, al menos yo también lo creo así, ¿no? La iglesia debe estar informada de qué se hace con las ofrendas, porque aunque nosotros lo demos para el Señor y aunque nosotros lo demos de buen corazón, yo considero que nos debemos asegurar de qué es lo que se hace con ese dinero, ¿no? Si la iglesia lo administra o no adecuadamente, ¿no? Mire, yo les digo, a mi casa llegan a veces personas que vienen pidiendo en nombre de Dios. Vienen con unas macetitas chiquititas, vienen con unos folletitos y vienen pidiendo en nombre de un grupo religioso para ayudar a los indigentes, para ayudar a los toxicómanos, para ayudar, dicen, a la obra de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros, si nos informamos, sabemos que no es así. Quienes vienen pidiendo en el nombre de Dios son los mismos indigentes, que deberían estar siendo ayudados, no siendo manipulados para ir de puerta en puerta a sacar dinero en nombre de Dios. Por lo menos yo lo considero de esta manera. Estela. Yo por lo menos he visto que en la entrada de Hiperdino, en la entrada de Hiperdino, que es un supermercado, en la entrada del hospital, puerta por puerta, por las calles. y los de Hiperdino, porque los he visto, digo, con su cerveza y con cigarrillos. Claro. El tema es que si esas personas se están rehabilitando de la droga, ¿quién evita que parte de ese dinero lo utilicen para el consumo?
y no llegue donde se supone que debería llegar. Hablando con uno de ellos, me dijo, a mí me exigen una cantidad mínima, yo dando eso, lo demás. Yo considero que eso no es dar dinero para Dios, para la obra de Dios. Yo creo que si se quiere ayudar a las personas, hay que hacerlo simplemente por generosidad. Hay que hacerlo no a cambio de una macetita, ni hay que hacerlo tampoco poniendo a la persona necesitada a trabajar. Yo creo que son cosas que se hacen en nombre de Dios, pero que no se debieran hacer, al menos no de esa manera. Si queremos ayudar a las personas en nombre de Dios, ayudémosla a cambio de nada. Ayudémosla, porque lo necesitan, simplemente. Además, me consta que esas personas no siempre son tratadas con el respeto con el que deberían ser tratados. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? La pregunta es, ¿debemos dar dinero porque se pida en nombre de Dios, sí o no? Si ese es el único motivo porque se pide en nombre de Dios, imagínense, tenemos que saber a dónde va ese dinero, en qué se invierte, en qué se gasta, porque no es lo mismo dar para ayudar a personas que lo necesitan que dar para hacer un local más grande o más lujoso, o dar para un mejor coche o un jet privado para el pastor. No es lo mismo, ¿no? ¿O es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de administrar los recursos que Dios nos da, porque Dios va a pedir cuenta de lo que hagamos con esos recursos y nosotros tenemos que estar informados. Pues yo creo que sinceramente somos responsables delante de Dios y por eso tenemos que asegurarnos, saber, interesarnos, preguntar. Nosotros no hacemos muchas asambleas al cabo del año, hacemos una o dos asambleas, pero en nuestras asambleas informamos, damos un informe de tesorería, se pone en papel por si alguien quiere fotocopias, se les puede dar. Creo que una iglesia tiene que ser transparente con los recursos que recibe y con la manera en que lo gasta. Creo que eso debe ser así, porque tenemos que ser ejemplo, porque hay muchos ojos puestos en nosotros, ¿no? En algunos países, por ejemplo, ahora mismo en México, se está estudiando la posibilidad de quitar a las iglesias la exención de impuestos. Porque claro, ante el abuso de tantos pastores que se están haciendo millonarios a costa de las iglesias, dicen, esto es lucro. A mí no me pueden decir que eso es una obra sin fines lucrativos, porque se ve el lucro. Y en México concretamente se está estudiando el quitar la exención de impuestos a las iglesias. Sinceramente, a mí me parece correcto. Dime, Miguelo. Claro. ¿Recuerdan ustedes la responsabilidad que tenemos los cristianos de exhortarnos unos a otros? Leíamos el otro día en Hebreos 3, del 12 al 13. Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3, del 12 al 13. Fíjense lo que dice ahí la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Yo creo que todos nosotros somos responsables delante de Dios, no solo de nuestras vidas, sino también de los demás hermanos nuestros en la fe. Quiero invitarles a que ustedes reflexionen sobre el pasaje en el que en Mateo capítulo 18 el Señor nos dijo que si teníamos algo con nuestros hermanos, ¿verdad?, debemos ir a nuestros hermanos a arreglar nuestras cosas. ¿Por qué nos dice todas estas cosas la palabra de Dios? Nos está haciendo responsables a los unos de los otros. Somos responsables. Yo soy responsable de ustedes, pero ustedes también tienen que ser responsables de mí. Yo me tengo que preocupar por lo que ustedes hacen, pero ustedes también se tienen que preocupar de lo que yo hago. Yo me tengo que preocupar de lo que ustedes creen, pero ustedes deberían preocuparse también de lo que creo yo. ¿Sí o no? Debemos ser responsables los unos de los otros. Y si yo me preocupo de que ustedes agraden a Dios, ustedes tienen que ocuparse y preocuparse de que yo también agrade a Dios. ¿Sí o no? Tiene que ser así. Hay una mutua responsabilidad. En la iglesia somos una familia y como tal nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Y oiga, el pastor también necesita cuidado, ¿verdad? También necesita supervisión, porque el pastor también es hombre y también comete errores, ¿verdad? Mi mujer lo sabe más que nadie, porque convive conmigo y sabe los errores que yo cometo a diario. Entonces, ella me tiene que supervisar como yo la superviso a ella, y me tiene que corregir como yo la corrijo a ella. Pues igual unos a otros. El hecho de que sea el pastor no es alguien, y como dice el catolicismo, que es el Papa, dice infalible, ¿no? No, el pastor no es infalible. El pastor puede fallar. Entonces, por eso hay que saber qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y todas estas cosas son importantes. Y relacionadas con el dinero, más. Porque se presta a sospecha, se presta a malos entendidos, se presta a chisme, se presta a mal testimonio. Por eso yo en esta congregación procuro no tocar el dinero para nada. Tenemos un tesorero que se encarga de administrarlo y hay hermanos que le ayudan todos los domingos a contar la ofrenda, ellos lo anotan, firman y hay una transparencia en cuanto a eso. Yo creo que es importante eso. Conocimos, Montaña y yo, a un pastor que cuando terminaba el culto cogía la bolsa de la ofrenda, la vaciaba en su bolsillo y nadie contaba, nadie sabía lo que se recogía, nadie contabilizaba nada de nada de nada. Se lo llevaba y ya está. Y yo viendo eso le aconsejé, oye, ¿por qué no nombras un tesorero? En una iglesia pequeñita, tenía apenas 15 personas. ¿Por qué no nombras a un hermano o una hermana que sea tesorera o tesorero para que contabilice lo que se recoge, las ofrendas que se van recogiendo, en qué se gasta y todo eso? No, aquí yo soy el que administra. Yo soy el pastor, yo soy el administrador. ¿A ustedes les parece lógico eso? ¿Administraba Jesús los fondos de su ministerio? ¿Quién los administraba? Judas. Y no se rían, es que el Señor es así. Al que tiene un problema lo pone ahí para que supere ese problema. Lo que pasa es que Judas no lo superó, pero Dios le dio la oportunidad. No puede decir que Jesús no puso confianza en él. Le puso confianza. Le dio nada más y nada menos que la bolsa a un ladrón. Pero las cosas hay que hacerlas con transparencia. Yo creo que eso debe ser así, ¿no? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pues doy testimonio. Qué importante, ¿no? Que otros puedan dar testimonio
de lo que hacemos, de las cosas que hacemos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Sobre todo si quienes dan testimonio son los mismos siervos de Dios, ¿no? Qué bueno que un siervo de Dios dé testimonio y diga, mire, yo le puedo asegurar que Ronald es una persona íntegra. Yo doy testimonio de que él es un hombre que obra conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno, ¿no? Que tu pastor pueda decir de ti, Estelita es una mujer de Dios. Yo doy testimonio de eso. Qué bueno, ¿no? Pablo estaba dando testimonio de que los hermanos de Macedonia eran generosos, aun cuando económicamente no eran gente pudiente. Estaban en problemas, en dificultades, en pobreza, pero aún así dieron conforme a sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas, ¿no? Pablo testificó a favor de los hermanos de Macedonia. Dice que con agrado. ¿Qué significa con agrado? ¿Molestos? ¿Obligados? Con satisfacción, contentos, con alegría, considerando un privilegio el poder participar de la ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban tan lejos, en Jerusalén nada menos. Y ellos lo dieron con deleite, lo dieron con gozo, lo dieron con alegría, lo dieron dando gracias a Dios por eso. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Nos adelantamos un poquito, pero solamente para ver una cosita. Mire, dice ahí Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza, no al que da por obligación, sino al dador alegre. La palabra que se traduce aquí por necesidad, no por necesidad, es en el griego es ananqué y significa con malestar o aflicción. No con malestar ni con aflicción. Este es aquel que le cuesta dar y da como pensándoselo, ¿no? Como no queriendo dar, ¿no? Como pone los hermanos ponen la bolsita y él como que le cuesta despegar la moneda de los dedos, ¿no? Que darle un golpe en el codo para que abra la mano, ¿no? No de esa manera, sino con alegría, sabiendo que colaboramos con la obra de Dios y la necesidad de los hermanos, ¿no? Algunos cristianos dan así, dan de ese modo, dan con racanería. ¿Conocen esa expresión? Son rácanos, son avaros, tacaños, ¿verdad? Entonces dan las moneditas sueltas que tienen, los centimitos que le sobran y que le molestan y que le están haciendo un boquete en el bolsillo. Eso es lo que suelta. No, pero no se le ocurre dar un billetito de 5 euros. No, porque eso es mucho dar, ¿no? Entonces les cuesta. Es una aflicción, ¿no? Cada vez que tienen que meterse la mano en el bolsillo para colaborar con la obra del Señor, ¿no? Y sin embargo estos macedonios dieron conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice? Y más allá de sus fuerzas, ¿no? Miren, realmente el diablo ha querido estorbar la obra de Dios de muchas maneras. El diablo siempre ha querido estorbar la obra de Dios. Y él se ha dado cuenta de que una de las muchas maneras que utiliza para estorbar la obra de Dios ha sido poner a falsos pastores en los púlpitos para enriquecerse a costa del pueblo de Dios. Eso es una estrategia del diablo. ¿Saben para qué? Para que la gente viendo eso digan, ¿yo qué voy a ir a una iglesia? Para que me dejen seco, para que me expriman y me saquen hasta la sangre. Por cierto, el otro día vi una viñeta en Facebook
que decía, pastor, ya no me queda más nada. Y le decía, ¿y tu sangre qué es? Ah, positivo. Le quería sacar hasta la sangre. Oiga, mire, por favor, es una estrategia del diablo. Pone a falsos pastores en grupos religiosos que no son iglesia, son negocios religiosos. Y los ponen ahí y los hace ricos. A costa de la explotación, a costa de la manipulación, a costa de desangrar a los pobres trabajadores que no tienen ni para comer. Y esos sinvergüenzas se hacen ricos, multimillonarios. Cuando ya son multimillonarios, se quitan de en medio y a otra cosa, y a disfrutar de lo que han conseguido. Y eso está siendo de tropiezo para que mucha gente no quiera acercarse al Evangelio. Por eso tenemos que orar al Señor para que Dios quite a esos falsos pastores de los púlpitos. Pero también tenemos que predicar la verdad, enseñar la verdad, compartir la verdad. Y la verdad es que el pueblo de Dios tiene que abrir ya los ojos, tiene que hacerse adulto. El pueblo de Dios tiene que conocer las Sagradas Escrituras para que los sinvergüenzas no le puedan manipular, robar, ¿verdad? Entonces es muy importante que compartamos estas cosas. Y cuando alguien dice, no, yo a la iglesia no voy, que me dejan sin dinero, hay que decirle, no, si eso te ocurre en un lugar, es que eso no es una iglesia, eso es un comercio. En una iglesia no te roban el dinero. En una iglesia, si tú das algo, lo das por amor y según tú propongas en tu corazón. No te exigen un porcentaje, no te exigen que des de una determinada manera, ni están todo el día con el látigo en la mano para sacarte cada vez más. Hay iglesias que han hecho 5 ofrendas, 5 en un solo culto. Oiga, por favor. No, todavía no es suficiente, hay que recoger más. 5 ofrendas en un culto. Eso es una vergüenza. No hay derecho. Eso es robar por la cara. Y todos esos sinvergüenzas no son merecedores de que nadie les siga. Pero mucha gente les sigue hacia el infierno. Mucha gente les sigue creyendo que van para el cielo o van para el infierno. Porque están siguiendo a los hombres, no están siguiendo de verdad a Dios. Porque para seguir a Dios, tú tienes que conocer las Escrituras. Para que tú seas un verdadero discípulo de Cristo, tienes que conocer la verdad. Tienes que ir donde te enseñen la verdad. Porque de lo contrario, tú no sabes si te llevan para el cielo o para el infierno. ¿Cómo lo vas a saber si no conoces las Escrituras? ¿Cómo vas a saber si el pastor te dice la verdad o la mentira? No podrás saberlo. Es muy importante estas cosas. Si el pueblo de Dios conociera más la Biblia, qué diferente habría sido la historia, ¿no? Qué diferente. Me refiero a la historia de la iglesia desde Cristo hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos crímenes se han realizado en nombre de Dios? ¿Cuántos robos se han hecho en nombre de Dios? Todo eso hubiese sido imposible de hacer si el pueblo hubiera conocido las Escrituras. Porque al que conoce la verdad, nadie le engaña. Engañan al que lo desconoce, al ignorante. Pero al que conoce la verdad, cuando a alguien le dice, mire, usted tiene que hacer esto porque es mandamiento de Dios, y le está dando un mandamiento falso, el que conoce la verdad dice, no, eso no es mandamiento de Dios, porque eso no está en las Escrituras, o porque eso contradice las Escrituras, en tal, en cual y el otro. Entonces, cuando uno conoce la verdad, no se deja engañar, porque el conocimiento de la verdad te hace libre. Amén. Fíjense, una verdad que nos dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicense, ¿no? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque yo quiero que ustedes entiendan algo. Quiero que entiendan que es verdad, es una estrategia del diablo poner a falsos pastores para hacerse millonario a costa de la iglesia. Es una estrategia del diablo. Pero, ¿saben qué? Dios lo está permitiendo. ¿Y saben por qué digo que Dios lo permite? Porque también forma parte del plan de Dios. ¿Cómo es eso posible? Sí. Forma parte del plan de Dios como castigo para aquellos que se niegan a creer la verdad y prefieren creer la mentira. Lean conmigo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira. O sea, un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay personas a las que se les ha predicado el evangelio y lo han rechazado. Hay personas a las que se les habla la verdad y no la quieren. Prefieren seguir en la mentira. Prefieren seguir en la religión, en las tradiciones humanas, aunque éstas sean mentiras. Y cuando una persona rechaza la verdad por la mentira, Dios le dije: ¿de acuerdo? Allá tú. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos cuando estaba hablando de aquellos que no querían recibir la verdad? Le dijo: no echéis perlas a los cerdos, porque no las saben apreciar. Cuando una persona no sabe apreciar la verdad y no quiere soltar la mentira que está creyendo, Dios permite que sea engañado. Y ese engaño le llevará a la condenación. Yo por ignorancia, claro, yo por obediencia pues no ofendaba ni nada, y yo decía, pues ya, cuando me decían que yo fuera de la iglesia, de que yo decía, allá él. gracias a Dios, y tal, ¿no? Pues gracias a Dios, y me salí de la iglesia y tal, pero me pregunta él, yo de corazón pienso, porque hay gente que va a la iglesia que yo la quiero de verdad con mi corazón, y hay mucha gente que digo que sirven a Dios, con el corazón sincero, no sé, para mí yo te quiero mucho. Incluso hay una persona que salió por 11 años, por motivos personales y de allí. Yo puedo considerarlas como mis hermanos en Cristo. Bueno, es que nosotros no tenemos que entrar en juicios a personas concretas. Podemos hablar en sentido general, pero no podemos juzgar a una persona concreta porque ese juicio no nos permite Dios que lo hagamos nosotros. Juan capítulo 5, versículo 22 dice que todo juicio ha dado el Padre al Hijo. Solo Jesús, que conoce el corazón de verdad de las personas, puede saber quién de verdad es un nacido de nuevo y quién no. Nosotros podemos saber, podemos juzgar las doctrinas que pueda enseñar un pastor, porque tenemos las Escrituras y la palabra de Dios nos dice: no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Podemos juzgar a la luz de las Escrituras si lo que está enseñando es verdad o es mentira. Ahora, no podemos juzgar si ese se va a salvar o se va a condenar, porque eso es algo que solo Dios sabe. No te oigo bien. Sí, ahí está hablando cuando una persona está causando problemas en la iglesia y ha sido advertido una y otra vez, dice: con el tal ni aun comáis. ¿Ok? Ahí está hablando de aquel que causa divisiones, de aquel que, imagínense, aquí en la congregación hay uno que empieza a dar problemas y no sé qué, y se le llama la atención, no se corrige, se le vuelve a llamar la atención. Bueno, se sigue todo el proceso del que habla el Señor en Mateo 18, del 15 al 18,
y no se sujeta a la corrección, no se sujeta a la iglesia, sigue creando problemas, dificultades, crea divisiones entre los hermanos. Si después de una y otra amonestación no se corrige, dice la palabra de Dios, pues ténganlo como gentil o publicano, es decir, no lo consideren un cristiano, porque realmente está pervertido, se ha apartado de la verdad, si es que alguna vez la creyó, ¿no? Pero ese es un juicio hacia un miembro de nuestra congregación que esté dando problemas. Pero es otra cosa de lo que estamos hablando. Estamos hablando aquí de las enseñanzas que hoy hay, de que cómo el diablo se está aprovechando de gente sin escrúpulos. Porque a mí que nadie me diga que un Cas Luna, que un Guillermo Maldonado, que un Benny Hinn, que alguno de estos golfos no conoce la palabra de Dios. No la conoce de verdad, pero la conoce, la maneja y la mal usa en su propio provecho. Estas personas para mí son engañadores, son lobos en medio del rebaño. Por consiguiente son personas que yo considero que, Dios ya les tiene preparada su recompensa. Ahora, yo puedo juzgar todas las doctrinas que ellos enseñan y decir, cuando Benny Hinn está diciendo que cuando él se siente deprimido, que la unción se le ha ido, él va al cementerio y delante de la tumba de Kathryn Kuhlman, él empieza a llenarse de la unción del Espíritu, ese señor está enseñando espiritismo, algo que en la palabra de Dios está claramente prohibido, con lo cual digo, ese es un mentiroso. ¿Ok? Yo puedo hacer ese juicio. Ahora, ¿se salvará Benny Hinn? Yo personalmente lo dudo, pero no voy a hacer ese juicio, se lo dejo que el Señor lo haga, ¿no? Es que de verdad hay cosas que claman al cielo, ¿no? ¿Cuántas personas han sido apartadas, alejadas de la verdad por causa de estos sinvergüenzas? Muchísimas. Y hay personas dentro de esas empresas comerciales, empresas religiosas, que van porque tienen un buen corazón, porque buscan a Dios, pero son estorbados, son engañados. Si esa persona de verdad persiste en querer buscar a Dios, Dios la sacará de ahí. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y también está escrito en Romanos 8:14 que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, los que caen dentro de esas redes, pero no rechazan la verdad, sino que la aman y la buscan, ahí no la van a encontrar. Por tanto, tarde o temprano Dios los sacará de ahí. Por eso muchos de vosotros habéis venido de grupos de esos y Dios os ha traído a un sitio donde se enseña la verdad. Amén. Y si alguna vez entendéis que aquí no se está enseñando algo que sea correcto, por favor, corríjanlo, porque es vuestra obligación delante del Señor. Amén. Bien, seguimos. Dar más allá de sus fuerzas, ¿qué significa? Hacer un gran esfuerzo, ¿no? Superarse. Bueno, dar con generosidad, ¿no? Casi con fe, ¿no? Y es lo que realmente hicieron estos macedonios, ¿no? Dice que dieron conforme a su fuerza y más allá de su fuerza, ¿no? Dice, sabiendo que hoy los necesitados son otros, pero que mañana podemos ser nosotros, ¿verdad? Porque la vida da muchas vueltas. Y hoy tú puedes tener muy buena posición social, y ver a un hermano padecer necesidad. Si tú hoy le das la espalda a tu hermano, mañana tú vas a padecer necesidad. Porque esto es así. Recibimos lo que sembramos. Y si somos generosos y compartimos con el que padece necesidad, cuando tú padezcas necesidad o yo padezca necesidad, aquellos a los que ayudamos estarán en disposición de querer ayudarnos. Y esa es la enseñanza de la palabra, no es lo que la regla de oro, ¿no?, que enseñó Jesús, ¿no? Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así mismo hacen vosotros con ellos, ¿no?
Mateo 7:12, ¿no? Es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿no? ¿Dieron los macedonios por obligación o dieron realmente por generosidad, ¿no? Para ellos participar de la ofrenda lo consideraron un privilegio, es decir, una gracia, un favor. Lo consideraron también un modo de servir a Dios y a los hermanos, ¿no? Para ellos participar era algo importante. Ellos quisieron participar, rogaron con muchos ruegos. Dice ahí, ¿no? Dice, no, pidiéndonos con muchos ruegos, por favor, déjennos. Por favor, nosotros queremos ayudar a los hermanos de Jerusalén. Aquellos que nos trajeron el Evangelio, que nos bendijeron en lo espiritual, ahora nosotros queremos bendecirles. No es un pago, es justa correspondencia, ¿ok? Muchos quieren servir a Dios, pero a muy pocos se les ocurre servir a Dios por medio de ofrendas. Curioso, ¿verdad? Porque dice ahí, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Queremos servir a Dios, pero ¿queremos servir a los santos? Porque servir a Dios es servir también a los santos. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Tuve hambre y me disteis de comer. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños. Conmigo lo hicisteis. Así que cuando tú das a un pobre, es como si le estuvieras dando a Jesús. Cuando tú atiendes la necesidad de un hermano en la fe, estás sembrando en el reino de los cielos. Y esto es importante que lo entendamos, para que demos con agrado, con alegría y no por obligación, sin que nadie nos tenga que decir, mire que... sino que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con sencillez, que lo hagamos por gratitud, no esperando recibir a cambio. Una de las estrategias que el diablo ha establecido es engañar a la gente haciéndole creer que si tú das 10, Dios te dará 100. Y si tú das 1000, Dios te dará 10.000. Como si Dios fuera un banco que da intereses. ¿Ustedes creen eso? Eso es falso. Nosotros no damos para que Dios nos dé. Damos por gratitud, no por codicia. ¿Hay diferencia en eso o no? ¿Sí? Hay diferencia, ¿no? Una cosa es dar por gratitud, porque ya Dios nos ha dado antes, porque damos de lo que tenemos. Y si lo tenemos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Por tanto, si lo hemos recibido, damos de lo que ya tenemos. Y damos un poco para la obra de Dios. Y damos porque Dios nos bendice. No damos para que Dios nos bendiga. Es más grato dar cuando uno no tiene, porque es más bendecido todavía. Yo digo que Dios lo bendice grandemente a uno. No puede ser en ese momento, pero puede ser en otro momento donde más se necesita. Dar cuanto menos se tiene. No, y si se tiene, pues también dar, pero es que hay veces que se pone a pensar uno, pero es que si doy esto, me quedo sin para esto, una cosa, y sabiendo que siento la necesidad de lo de él. Entonces se pone uno que... Pero... Hay que dar por generosidad, no por obligación, por amor, por gratitud, no por codicia o avaricia, ¿verdad? Como digo, servicio, en este pasaje Pablo aclara que es un buen modo de servir, ayudando a quienes lo necesitan. Un servicio humilde al Señor y un servicio a los demás, pero un servicio al fin. Es una manera de servir
en la obra del Señor. ¿Recuerdan el pasaje, no? De ese que decíamos, ¿no? De lo disteis a uno de mis hermanos, a mí me lo hicisteis, ¿no? Y eso es muy importante que entendamos que es un mandamiento de Dios. A veces queremos los beneficios, las bendiciones, pero no estamos dispuestos a pagar ningún precio. Y no es que las bendiciones se puedan comprar. Ojo, cuidado, entiéndase y entiéndase bien. No estoy diciendo que las bendiciones se puedan comprar, jamás he creído eso. Las bendiciones las recibimos por el amor de Dios, gratuitamente. Y si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Amén. Pero si Dios nos bendice, justo es que nosotros también bendigamos a otros. Porque en la medida en que bendecimos, somos también bendecidos. Y eso no es para que se tome en el sentido de, ay, pues voy a dar más para recibir más. No, 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 no. Porque la actitud con la que tú das es lo que marca la diferencia. Si tú das por gratitud, no esperando recibir nada, perfecto. Pero si tú das para recibir más, por ejemplo, ¿no? Esto de tener dos gafas es una lata. Un servicio que ayuda, de verdad que ayuda a la necesidad, a la unidad de la obra de Dios. Porque cuando las personas tienen necesidad y son ayudadas, eso crea lazos de fraternidad entre los hermanos. Cuando tú tienes una necesidad y viene alguien y te llama a tu puerta y te bendice, eso es algo que te conforta, que te fortalece, que te anima, que te ayuda. Sea cual sea, a lo mejor no es una necesidad económica. A veces es simplemente la necesidad de que alguien te escuche en tu situación porque tengas un problema, lo que sea. Pero que alguien llegue a tu casa y te dice, hermana, vengo para saber qué tal, cómo estás. A veces eso ya te bendice. ¿Es cierto o no? Hay muchas formas en que podemos ayudarnos los unos a los otros y no siempre tiene que ver con el dinero. Hay muchas cosas que podemos hacer para bendecir al hermano o a la hermana. Ojalá que de verdad seamos capaces de darnos cuenta de esto, ¿no? Porque entonces habría mucho más trasiego de una casa a otra. Hay pastores que les dan miedo que los creyentes se visiten unos a otros porque ahí se forman chismes. Y es verdad, en algunas iglesias. Yo no tengo miedo de que ustedes se visiten los unos a los otros. Ahora, cuando se visiten, edifíquense unos a otros. ¿Ok? Porque la Escritura dice claramente, todo lo que hagáis, hacedlo para la edificación de la iglesia. Hacedlo todo como para el Señor. Y al Señor no le agradan los chismes, por tanto, si nos visitamos unos a otros, hagámoslo para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Amén? Yo creo que eso es importante. Bueno, la reacción de estos macedonios, ¿no? Una súplica ardiente para que se les permita poder compartir para las necesidades de los hermanos, ¿no? Eso yo creo que debió conmover el corazón del apóstol, ¿no? Porque normalmente el que ruega es el que tiene la necesidad. Pero aquí el que estaba rogando era el que quería colaborar. Y es que el reino de Dios es una paradoja continua. En el mundo dice, si quieres tener, guarda. El Señor te dice, si quieres tener, da. Porque cuanto más da, más se te dará. Es una paradoja, pero es así. En el mundo te dice, si quieres vivir, cuídate. El Señor te dice, el que quiera guardar su vida para sí, la perderá. Ahora, el que la dé por causa de mí, ese la encontrará. Es una paradoja. Y en estas cosas pasa exactamente lo mismo. Los macedonios estaban rogando, por favor, déjenme colaborar.
No eran los cristianos de Jerusalén los que estaban rogando, por favor, ayúdennos, sino eran ellos los que estaban diciendo, déjennos colaborar. Es una paradoja, pero es una hermosa paradoja, ¿no? Que demuestra cómo el reino de Dios es totalmente diferente al mundo. Tiene principios diferentes, valores diferentes. Y yo doy gracias a Dios por eso, ¿no? Demuestra una verdadera y genuina sinceridad, ¿no? Habían entendido realmente lo que significa ser familia de Dios, ¿no? Ser hermanos, poder ayudarnos mutuamente. A veces yo he oído la frase de que los hermanos de la iglesia están más unidos que los hermanos de la carne. Y es verdad en algunos casos, pero debiera serlo en todos. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? A veces estamos muy unidos a 1, 2 o 3 hermanos, el resto no. Debiéramos estar unidos a todos. Debiéramos sentirnos hermanos de nuestros hermanos. Sentirnos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y somos hermanos. Y vamos a pasar toda la eternidad juntos. Agüita. Dice. Pero allí no habrá problema, hermana. Allí no habrá conflicto. Allí no habrá dificultad. Pero debiéramos sentirnos hermanos de nuestros hermanos. Tratar de hacer lo posible. Esto debiera ser una consigna entre nosotros los cristianos. Mostrarnos el amor de Dios los unos a los otros. Ser pacientes unos con otros. Amarnos. No de palabra, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Y tenemos mucho que aprender en ese sentido. Tenemos que orar para que Dios haga, y mira que esta es una iglesia que tiene buen ambiente, pero hay tanto peligro, hay tanto riesgo de que ese buen ambiente se pierda, que todos, a una, debiéramos ser celosos de guardarlo y protegerlos. No permitas que nadie te hable mal de nadie. No permitas que nadie te critique a nadie. Porque si hoy lo admite de otras personas, esa misma persona que hoy te habla mal de otro, mañana te hablará mal de ti. No. Somos llamados a ser una familia de verdad, una familia en Cristo. Y si tienes algo con tu hermano o con tu hermana que te separa, que interrumpe tu relación con él, tienes la obligación delante de Dios de cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de ir y arreglarlo. Tenemos ese mandamiento, es un mandamiento de Cristo Jesús. Si tienes algo con tu hermano, ve a él y estando tú y él a solas, arréglenlo. Y sabemos lo que viene después. Pero oro para que Dios nos ayude a entender realmente lo que significa ser una familia. Preocuparnos los unos por los otros. Ayudarnos y amarnos los unos a los otros de verdad. Con una sincera preocupación. Para que Dios que está entre nosotros sea glorificado. Amén. Vamos a dejarlo aquí porque se nos va el tiempo se nos ha ido, pero bueno, ¿hay alguna pregunta? Estamos estudiando sobre el capítulo 8 de 2 de Corintios, sobre las ofrendas. Pero esto da mucho que hablar. Hasta aquí no hemos visto que el apóstol Pablo, que es quien enseña toda la teología del Nuevo Testamento, no hemos visto ni un solo versículo en las epístolas de Pablo a los Corintios ni a los romanos donde él esté hablando de diezmos,
Tampoco las hay en las demás epístolas. Ni en Gálatas, ni en Efesios, ni en Filipenses, ni en Colosenses, ni en Tesalonicenses, ni en las cartas pastorales a Timoteo o a Tito. No hay nada en todo el Nuevo Testamento que relacione el diezmo con la iglesia. Se habla solo, única y exclusivamente de ofrendas. Ofrendas voluntarias, por gratitud, según cada uno proponga en su corazón, sin porcentajes. Es algo que tiene que ser una verdadera manifestación de tu amor a Dios. La ofrenda tiene que ser una manifestación de tu fe, de tu confianza en el proveedor, en aquel que dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La ofrenda es una fantástica oportunidad para decirle a Dios, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres mi proveedor. Para decirle, Señor, yo estoy agradecido por todo lo que tú me has dado. Y te doy por gratitud, no esperando recibir más. Te doy porque ya tú me has dado antes. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por esta oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos entender todas estas cosas y lo que es más importante, para que podamos practicarlas, ponerlas por obra. Amén. Por favor, alguien que nos dirija en oración, que eleve su voz fuerte y nos dirija pidiendo al Señor que nos ayude a practicar su palabra. Señor, Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, por esa enseñanza, Dios. Queremos darte gracias, Dios, por la provisión que tú nos das a diario, Señor, por Amén. tu generosidad, Señor, porque tú, Señor, siempre has estado aquí, Señor, apartado, Señor, porque tú nos das más de lo que necesitamos, Señor. Damos gracias, Señor, por el empleo que tenemos, gracias porque eres Amén. Señor, que nos suple, Señor, para cada necesidad, Señor. Padre, te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a ser agradecidos, Señor, contigo, Señor, a darte lo que tú nos das, Señor. Padre, que podamos dar generosamente, con un corazón agradecido, Señor, que no demos por tristeza ni por necesidad, porque sabemos que tú bendices a la vez, Señor, que podamos recordar esta palabra, Señor, Amén. que podamos bendecir, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que podamos darle lo que tenemos, no a lo que nos sobra, Señor. Padre, que sea un privilegio, Señor, para nosotros el poder ofrendar, Señor, y poder colaborar, Señor, con tu obra, Dios. Amén. Te doy gracias y que Dios tú, Señor, contacto cada corazón de los que hoy hemos escuchado, Señor, esta enseñanza, Padre, que nosotros lo vivimos, y te damos gracias por tu tan bueno. Amén. Tan maravilloso, Señor. Sí, Señor. Padre, te alaba, te bendice, te da muchas gracias, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tus palabras, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es. Dios le bendiga, mis hermanos. Ánimo.